nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con el primer domingo de Adviento, con que se inicia el año litúrgico en torno al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa Adviento, la contracción, y que gira alrededor del ciclo de la Navidad. El otro ciclo es el que gira en torno a la Pascua y que tiene una preparación remota y próxima con la Septuagésima y la Cuaresma. Pues bien, la Natividad tiene una preparación próxima con los 4 domingos de Adviento, por eso el color morado de mortificación, sacrificio, penitencia, pero no con ese carácter tan acentuado de la Cuaresma, pero podríamos decir una semicuaresma en torno a la Natividad de nuestro Señor. Y pues bien, ¿cómo comienza el año? Con el Evangelio de hoy, paralelo al Evangelio de San Mateo que vimos el último domingo, 24º y último domingo, con que la Iglesia siempre quiere clausurar el año litúrgico. ¿Y qué tiene que ver? Que termine apocalípticamente, pero que comience apocalípticamente, con un texto paralelo. Y la razón es sencilla. La primera venida de nuestro Señor es parte de un todo con la segunda. No hay primera sin segunda, ni segunda sin primera. Y los judíos, trabucándose en las profecías, quedándose con la segunda venida y carnalizándola en beneficio propio del pueblo elegido, orgullosamente fariseico o fariseo, como sea, tergiversó, anularon la primera, al punto que termina en el patíbulo en la cruz nuestro Señor. Y hoy al revés, nos olvidamos de la segunda, o la dejamos allá en miles y millones de años, si hasta la propia muerte nuestra, que no puede pasar más de 70 o 100 años, y la dejamos para allá. ¿Y cuántos no se mueren antes también? Entonces, mucho más con la segunda venida. Y más si se relaciona con el fin del mundo. Y mal relacionado, porque no hay que distinguir fin de los últimos tiempos apocalípticos y fin del mundo. Pero bueno, entonces, nada de raro tiene. Y por eso la Iglesia, que es profético, apocalíptica, le guste o no le guste, al clero imberbe, para no decirle imbécil, ignorante, con supina ignorancia de doctor, porque si uno es ignorante humilde, todos somos ignorantes, y todos debiéramos de ser humildes. Pero la ignorancia doctorada, eso ya es intolerable. Y como siempre, el atrevimiento de la ignorancia, porque la ignorancia es atrevida. El sabio no es atrevido. El que sabe no es atrevido.
Y si habla con propiedad es porque conoce y quiere manifestar la verdad. Y si se le pasa la mano es porque le impugnan. Y las barreras hay que hachazos. No hay nada que hacer. Alejandro Magno, el nudo gordiano, pues un sable. No se andó con vueltas. Y así fue el gran emperador del mundo griego antiguo. Llegó hasta la India, hasta la China. Lo que se le ponía por delante, o se somete o lo quiebro de un espadazo. Esa es la significación del recuerdo del famoso nudo gordiano. Bueno, entonces, difícil de desatar porque estaba un sablazo y se acabó. Eso demuestra entonces el ímpetu que lo llevó a la victoria. Pues bien, entonces, a veces así la verdad hay que, con ímpetu, decirla. Y eso hiere a la mediocridad doctorada. Entonces vemos cómo la Iglesia apocalípticamente inicia el año y lo finaliza. Entonces aquí pasa algo, señores. Estos no son inventos ni sistemas. Esto es el Evangelio de Dios, que no ha sido debidamente predicado. Y eso conlleva un castigo. Entonces, vemos por qué pone, tanto al finalizar como al comenzar, el mismo texto. O mejor dicho, la misma idea en dos textos paralelos sobre lo mismo. Y así comienza diciéndonos, como parte de este discurso que es más largo, que veremos el sol, las estrellas, la luna, una hecatombe del universo, los astros. Y en la tierra consternación. O sea que hay una hecatombe cósmica, universal. Pero eso no es lo peor. Ese es el coletazo en la materia de lo que pasa en el espíritu. Que es la hecatombe espiritual, religiosa. Antes de la venida de nuestro Señor, la tribulación magna, que aquí en esta parte del texto no está, pero en el paralelo sí está. Y no me acuerdo si en el texto de este discurso, más arriba o más abajo, porque esto es un pedacito, sí está. Pero por ser paralelo, basta que esté en uno de los dos para asociarlos. Y esa tribulación magna, ya sabemos que es eminentemente doctrinal. Y si los días no son abreviados, todos claudicarían ante la doctrina falsa. Y el culto falso que esa doctrina vehicula. Que es todo esto que estamos viendo de la contraiglesia del anticristo. Con su falsa religión, con sus falsos sacramentos, con su falsa misa. Con la parodia de sacramentos, de misa y de sacerdotes y de obispos y de iglesia. Que
usurpa en el nombre de Dios y la verdad la sede de Pedro. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya eso está requete dicho y no lo voy a repetir. Y no pasará esta generación, dice nuestro Señor. El padre Castellani marca como una gran dificultad. Y a veces el padre Castellani a mí me asombra, porque a veces remarca algunas cositas y deja de marcar otras que para mí a veces son más importantes. Porque, por ejemplo, esta no es tan importante, porque ya está dicho qué significa. Hasta él mismo cuando habla de tipo y antitipo. Entonces Monseñor Straubinger dice, esta generación siempre se refiere a esta generación que se ha opuesto desde incluso en el Antiguo Testamento a las leyes de Dios y ahora a nuestro Señor Jesucristo. Y en especial los fariseos que tenía encima esta generación. No le pongamos más tinta roja para subrayarlo. Y viendo en el tipo, el antitipo, el tipo próximo, profético, en el año 70 de la caída de Jerusalén, porque todo este discurso está refiriéndose a eso, y de ahí al antitipo, viendo entonces hacia el fin de los tiempos apocalípticos. La higuera, aquí dice higuera y los árboles. Muchos afanan que la higuera el judaísmo, sí, y lo dice Monseñor Straubinger, que es la descendencia carnal de Abraham. La sinagoga, bueno, muy bien. Pero aquí dice, y los demás árboles. Entonces ven cómo a veces no hay que quedarse como con tanto detalle. Porque lo importante es que yo sé que el verano viene porque veo los árboles florecer. Y si dentro de esos árboles la higuera, y veo también el tipo de la higuera simbolizada con la descendencia carnal de Abraham, pues tanto mejor. Pero ven que la cosa no es tan esquemática ni cuadrada a lo alemán, a lo germánico o a lo gringo. Pero bueno, entonces, ante este hecatombe, que como bien dice el padre Castellani, son las dos cosas, la cósmica, y como otros dicen que la religiosa, pues van las dos. Como todo, las guerras, desastres materiales, corresponden a guerras en definitiva religiosas. Pero si hasta la enfermedad y la muerte, cosas materiales, responden a pecados del alma. Pues entonces, ambas cosas. Y oh sorpresa, hecatombe, sol, luna, que el sol la iglesia, que la luna la ciencia humana, que las estrellas los sabios, lo que fuera. Pero hay una hecatombe material y espiritual. Y oh sorpresa, alegraos,
¿Se volvió loco Cristo? Alegraos cuando veáis estas cosas. Erguid la cabeza, porque vuestra liberación, redención está cerca. Pero no nos redimiste en la cruz. ¿De qué redención me estás hablando? ¿De qué liberación? Y que el reino está cerca y no es la iglesia y los curas. Entonces las cosas hay que bien entenderlas en toda la amplitud de la realidad y no castrarla, encogerla, encajonarla, empacarla. Y como ahora todo se empaca y lo que no se empaca no se comercializa, pues así también se empaca la verdad y la comercializamos y la vendemos. Pues no, en la iglesia las cosas no son así. En la teología las cosas no son así. Y si son así es por el racionalismo que empaca, que encasilla y que castra la verdad por manosearla miopes, ignorantes y soberbios. Y más vale decir no sé que decir disparates, doctoral y magistralmente. Pero como al indio le gusta que le digan doctor, y por eso en Colombia, lleno de indios, a todos les gusta que le digan doctor. ¿Doctor de qué? Perdónenme, pero es que es así. La doctora, el doctor, y vaya que no le digan así. Y si no, vayan a cualquier parte, la fiscalía, la procuraduría, cualquier juzgado o cualquier cosa donde sea. El inculto con ínfulas de sabio. Y el sabio no pide que le digan doctor ni maestro. Porque sabe que no sabe nada, por mucho que parezca saber ante los otros ciegos. El tuerto es rey. Pero bueno, entonces, alegraos. La bienaventurada esperanza. Aquí está. Entonces, ¿cómo vienen a decir que el Apocalipsis es negativo, es desesperanzador, si me viene y me dice el texto que todo esto va a petar y alegraos, está cerca vuestra liberación, redención, para que el yugo de la muerte, de la enfermedad y de todos los males que vinieron por la caída de nuestros primeros padres y de los ángeles apóstatas, que fueron los que hicieron que hubiera en la tierra todos los abrojos y espinas y lo que quieran, y que Dios se reservó el paraíso, una porcioncita, para que Adán ahí tuviera su habitáculo. Entonces nos está hablando de toda la eyección del poder del mal introducido en el universo por la primera apostasía de los ángeles apóstatas, por la caída de Adán, por la apostasía de la humanidad en la idolatría y el paganismo, en los cuales Dios no los creó.
Y ahora en esta tercera y última apostasía, que es la que vemos. Y no hay más. Por eso es la última. Por eso muchos dicen, no, eso es una qué. No. Otra cosa es que nadie sepa el día ni la hora. Pero alegraos cuando vean las señales y erguid la cabeza. Entonces vemos cómo la Iglesia, las Escrituras, nos están presentando ante la hecatombe cosmológica y universal la esperanza de que de ver venir a nuestro Señor con todo el poder de su divina gloria y majestad. Y ese es el reino de Cristo. Lo dicen las Escrituras. Porque el reino de Dios se acerca. ¿Y la Iglesia qué pasó? Es que la Iglesia es la incoacción. Es la semilla de ese reino. Pero no es la plenitud del reino. Pero los imbéciles, gentiles, mitrados y doctorados en la Iglesia se hipostasiaron en el trono petrino, en el trono episcopal, en la jerarquía, y se creyeron ellos los pingüinos santulones. Y se identificaron reduciendo a su miope visión. ¿Cómo no quieren que se caiga? Porque la Iglesia es mucho más, el reino de Dios es mucho más, es todo. Y ese es el reino que se instaurará, se restaurará el día de la parucía. Y por eso no es el fin del mundo, sino el fin de los últimos tiempos apocalípticos de este siglo, gobernado por el príncipe de este mundo y sus secuaces. Anticristo religioso y político. Entonces, pasado un periodo de 1000 años, como fuera, que ese reino y triunfo de la Iglesia bajo un solo rebaño, bajo un solo pastor, y Cristo así, unificando todo, entregue el reino al Padre, y ahí sí será el fin del mundo. Y vendrá la segunda resurrección y el juicio de los malos. Y no voy a seguir hablando, porque si no, toca explicar más y no da el tiempo. No que no me dé la cabecita. Yo no soy falso, humilde, que tuerce la cabecita cuando le toman foto, pone la manito así. Ay, yo no sé, mi humilde opinión. Imbéciles. El que sabe, que hable, y el que no, que se calle. Y nada más. Sin hacer caritas de humildad de monjita bigotuda, orgullosa, empedernida. Así de claro. Mi humilde opinión. Es que la indignación, y lo digo porque ayer vi una foto de chiripazo de... que lo estimo mucho, pero tiene sus errores graves por seguir a Cayetano y a Báñez, Garigula Gran, así, la manita así. Será porque es francés. Pero si ya en los años 20, 30 o 40 me tomo foto así, a ver cómo estaba de afeminado esto, caramba. Para no decir carajo, perdón.
se me escapó. Y como ahora cualquier criminal que pida perdón ya se santificó, pues perdón. Perdóname, che. ¿Quién sos vos para juzgarme? Se acabó. Entonces, vemos esa bienaventurada esperanza. ¿Cómo los padres van a decir que el Apocalipsis es terror? Cuando nos dice, erguid, levantad la cabeza, vuestra redención, liberación está cerca, el reino de Dios. Es que eso muestra la supina ignorancia generalizada y hecha dogma, exegéticamente hablando, por decirlo así. Entonces ya es hora de que las cosas se aclaren. O si no se aclaran, por lo menos que alguien las quiera aclarar si puede. Y como yo puedo, lo hago. Y el que me quiere impugnar, que se me ponga de frente. Porque al imbécil del bloque ese, de José Ramón González, cede la sabiduría. Hay que partirle la jeta. Porque no solamente se despacha contra lo que no sabe, sino contra todo lo que no sea como él. Denigra de Monseñor Lefebvre como se le da la gana, el sedevacantista visceral. Ahí lamentablemente le publican al padre Altamira. No sé si el padre Altamira está de acuerdo con el imbécil ese. Pero es hora que lo sepa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso hago la advertencia, para que se aclaren las cosas. Pero a este imbécil le va a ir como burro en su vida, a patada. Y dicho de paso, adulador de Homero Olloas. ¿Y Homero Olloas qué es? Es uno de los peores intelectuales imbéciles del mundo, porque no solamente despotrica contra todo lo que no piense como él, contra Monseñor Lefebvre, la fraternidad, y no digo la de ahora ya, que no vale ni 5, sino cuando Monseñor vivía todavía. Sino que está ahora con Esquetino. ¿Y Esquetino quién es? El conclavista, el imbécil. Así que vea cómo entre ellos se asocian y no se dan cuenta que están peor que las prostitutas de la calle. Desde lejos se las ve venir. Pero no le gusta que le digan chicas malas. No, yo no soy prosti. No, ¿tú qué eres? Prostituto intelectual. Eso es lo que es Homero Olloas y el imbécil del bloque este, José Ramón, y asociado con el David de Cuba, que ya se ha quedado calladito y chito, y se van a quedar todos chitos cuando salgan con sus nombres y apellidos, a ver si pueden. Porque ya está bueno que mangoneen la tradición, que la quieran enarbolar y que ellos quieran ser los que llevan el paradigma. Y que aquí en Colombia algunos se asocien, lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer? Entonces las cosas como son. Entonces, mis estimados hermanos, que nos quede presente ante la catombe cósmica. Alegraos. Vuestra liberación está cerca. El reino de Dios se acerca. Y eso es lo que Satanás y el judaísmo y sus secuaces no quieren. Entonces, que tengamos presente que esto
que es una paradoja apocalíptica, es una gran y maravillosa y bienaventurada esperanza. Alegraos, pues entonces ahí es donde comienza la verdadera esperanza apocalíptica en el reino de Cristo Rey, instaurado el día que Él venga a juzgar, y juzgar no es solamente el acto final de condenación al cielo, que digo al infierno, o elevación al cielo, sino también de gobernar a su pueblo, sin que mangonee ni medie el mal que el maligno ha introducido en este mundo. Y entonces, ¿cómo no va a ser una gran esperanza cuando veamos todas estas cosas? Y hoy, ¿qué vemos? Hasta parecemos caníbales, comiéndonos unos a otros. Yo no me como a nadie, y respeto a todos, pero no respeto la estupidez mental, y distingo entre pensamiento y obra y la persona, entre pecado y pecador. Quede claro. Entonces, mis estimados hermanos, con todo este apocalipsis tremebundo, alegraos. Vuestra redención se acerca. El reino de Dios está por llegar. Y no pasará esta generación, lo que dure. Magnífica, bienaventurada esperanza, que es la que nos mantendrá incolumes de pie en medio de esta gran tribulación y trituración de la iglesia en su aspecto humano. Pero la gran esperanza de todo ser restaurado y recapitulado el día de la parucía de Cristo, y volviendo con todo el divino poder de su gloria y majestad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.